Buenas tardes, señores. Siguiendo con la exposición de los estados financieros, eh, quería agregar algo adicional al video pasado. Y bueno, como ven, en el estado financiero, ayer los estados financieros que vimos anteriormente fueron el estado de resultados y el balance general. Y llegamos hasta este punto, hasta el resultado del ejercicio. Esto es un periodo que comprendió desde el primero o desde el 5 de marzo que se abrió la empresa hasta el 21 de marzo. Yo para poder explicar los otros estados financieros llevé estos estados financieros a 31 de diciembre del 2019 y pues asumiendo que esta empresa pues también había tenido movimientos en el 2018 pues para poder hacer un comparativo y así hacer las explicaciones de apariciones de un año a otro. Entonces, pues haciendo un breve resumen con respecto al tema anterior que me quedó pendiente, pues les comento. Para el tema de estados financieros existen dos tipos de cuentas que son las cuentas reales o cuentas de balance. Estas van en la clase 1, 2 y 3, que es, como ven, la clase es el primer dígito. Es decir, van activos, pasivos y patrimonio. ¿Por qué se llaman cuentas reales o de balance? Porque permanecen en el tiempo. El saldo final de una cuenta, el saldo al final del periodo, va a ser el saldo inicial al siguiente periodo. Por eso se llaman cuentas reales de balance. Existen las cuentas nominales o de resultados que son que los dígitos empiezan por 4, 5, 6, que estas cuentas desaparecen en cada periodo. Al final de cada periodo deben cerrarse contra una cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio, que sería la 5905, o como no los coloco aquí el documento que nos prestó la profesora de guía. Aquí aparece la 59, la discriminan la 5905 como ganancias y la 5910 como pérdida. Permítame que la encuentro por aquí. Y aquí está. 59 ganancias, 5905 ganancias y 5910 como pérdidas. Dicho esto, una vez que pues ya ustedes a esta altura del partido pues ya habrán hecho su balance de prueba, los saldos finales, los saldos finales que arroja el balance de prueba de las cuentas de balance, es decir, las que comiencen con 1, 2 y 3, las llevan al balance general. Las cuentas, bueno, en sí los procesos contables empiezan primero por los registros contables, obviamente, donde tú haces el movimiento, haces la cuenta P, luego haces el balance de prueba y luego haces el estado de resultados y y los estados de. Luego siguen estos otros estados que voy a explicar ahorita, que es el estado de situación financiera, situación de cambio de patrimonio y situación de estado de flujo efectivo. Entonces, para hacer ya el estado de resultados, uno al final del periodo debe cerrar todas las cuentas que le hable, las cuentas nominales o cuentas de resultados. Aquí, en este caso,
este caso al final ya mi balance de prueba me genera en un principio estas cuentas T, los valores que están en negro. Unos ingresos, que es la 4105, total de 15 millones. Otros ingresos de 9.400.001. Unos gastos, la naturaleza de los gastos son débitos, me arrojó un saldo débito. La naturaleza de los ingresos son créditos, los saldos son créditos. Los gastos de personal, los 5105 con 677.76, gastos de arrendamiento, gastos de intereses y gastos de personal. En este caso, comienzo a cerrar las cuentas o a cancelarlas, con todas contra la 5905. Entonces haría un registro de la siguiente manera, como ven aquí. El primer registro, pues este valor, aquí en esta cuenta lo llevo al débito, en la 4105 lo llevo al débito para cancelarlo, acá lo llevo al crédito. Asimismo, aquí está en el débito los 9.401.001, acá lo llevo al crédito. Todas las cuentas, el resto de cuentas que están son de naturaleza débito, como los costos y gastos, y los llevo, como son de naturaleza débito, le hago la contrapartida para que queden en cero al crédito, y como ven los pongo acá. Sumo las columnas, el mayor valor me lo da la columna de la derecha, es decir, que tengo una utilidad de 8.460.976. Como lo ven, es el valor que me da aquí, los 8 millones, que da lo mismo, que cojo ingreso. Esa es la estructura del estado de resultados. Como les decía anteriormente, todos los estados financieros deben de llevar este encabezado, el nombre de la empresa, el NIP de la empresa, el nombre del estado financiero. Hay en unos textos dicen que lo primero que debe llevar es el nombre del estado financiero. Bueno, yo no sé, yo aprendí a usarlo así, y habrá otros profesores que le dirán que el encabezado inicia con el nombre del estado financiero y la fecha importante. Entonces aquí, como primero, pues los ingresos operacionales de mi negocio, que fueron unos por urgencia, otros por consulta externa, que da un total de 24 millones, que es la suma de 15 más 9. Los costos de venta, cabe pues aclarar aquí la diferencia que hay entre un costo y un gasto. Igual son salidas de dinero de la empresa, pero los costos hacen parte de la actividad de la empresa, actividad principal. Es decir, en este caso, el costo de mi empresa va directamente relacionado con el pago del personal médico. Mientras que los gastos, mire que también acá estoy pagando personal, aquí en esta parte, ya hace parte de la parte administrativa. Es decir, en una empresa pues podría ser los celadores, mensajeros, pero se divide el rubro entre costos y gastos, por lo mismo, porque los unos van ligados directamente a la parte operativa y los otros a la parte administrativa. En este caso, estos 10.751.000 es la parte operativa, que es el personal médico. Bueno, asimismo eso me da una utilidad operacional. Luego vienen unos gastos operacionales, que son servicios, arrendamientos y personal. Y luego vienen unos gastos no operacionales, de unos intereses que pago. Me da una utilidad neta de 8.460.976. Una utilidad, unos impuestos del 33%, 2.792.122. Y eso me da una utilidad después de impuestos de 5.668.854. El Estado nos obliga a que las empresas deben hacer una reserva.
del no menos del 10%, se le llama reserva legal. Entonces hay que hacer esta reserva legal. Esto se ve reflejado, ahora le digo más adelante donde va reflejada esta reserva legal. Y pues esta parte de reservas estatutarias son reservas que se estipulan en los estatutos, normalmente al inicio de los estatutos iniciales, la Junta, la Asamblea de Accionistas, pues decide qué porcentaje. No hay camisa de fuerza para este porcentaje, puede ser un 5, un 10, un 20, un 30. Esto lo hacen pues para futuras adquisiciones, para compra de otras acciones, en fin, es una reserva como un ahorro, prácticamente para imprevistos. Y tenemos una utilidad de ejercicio de 4.818.526. Nuevamente, recalco la importancia de la firma del representante legal, del contador público, con sus respectivos documentos, y si es el caso, pues del revisor fiscal o del auditor, son los que firman los estados financieros. Acá pues ya nos vamos al balance. Aquí pues, como les dije anteriormente, hice un balance comparativo, traje como si hubiesen sido mis actividades desde el 2018. Toda esta columna C sería mi balance del 2018. Y la columna D sería pues mi balance del 2019, que es en el que estoy trabajando. Pues aquí, como les dije, están las utilidades del ejercicio, que son estos 4.818.000, son estos mismos que están aquí, 4.818.000. Las reservas, como les dije, que es la legal es 566 y la estatutaria 283, también van reflejadas en el balance. Aquí van reflejadas, pero ya, como les digo, ya van arrastrando, se convierten en unas cuentas de balance, pues ya van arrastrando los saldos del anterior. Aquí en esta tercera columna que ustedes ven aquí son las variaciones, pues aquí se van a encontrar las variaciones de lo que se incrementaron con relación del 2018, se incrementaron 566, que fueron las reservas de este año, y aumentaron a 1.350.000. Las estatutarias aumentaron en 283.443 y estaban en 671.854. Quedan para este año en 955.297. Bueno, dicho esto, pues voy a hablarles ahora de los otros dos estados financieros, que son los otros tres, perdón, que son el estado de cambio de la situación financiera, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Voy a hablar primero del estado de cambio de patrimonio, pues es el más sencillo para mí. Aquí, como les dije antes, el encabezado, primordial lo de encabezado, hasta qué fecha va, en este caso a 31 de diciembre del 2019. La estructura es muy simple, es simplemente pues colocar las cuentas del patrimonio, son las cuentas de clase 3, las cuentas que comienzan con 3, y encontramos aquí pues que solamente estamos manejando 1, 2, 3, 4 y 5 cuentas. Iniciamos pues con los saldos de estas cuentas a 31 de diciembre del 2018. Estos valores que están aquí
los tomamos de acá del balance general del 2018. Esto está aquí, es totalmente exacto a lo que está acá. Aquí tenemos las variaciones que tuvieron estas cuentas. En este caso específico, pues todas tuvieron un aumento, excepto el capital. El capital no tuvo ninguna variación. Las variaciones del capital se dan, pues normalmente cuando disminuyen, cuando un socio se retira, pues ya, o cuando aumentan cuando entra un nuevo socio. Pues para aclararles ese tema de aumento o disminución del capital, pues las reservas obligatorias, como las del 10%, estaban en el 2018 en 784, aumentaron 566 para este año, al 31 de diciembre del 2019 van a quedar en 1.350.000. Y asimismo, aquí encontramos la utilidad del ejercicio, estaba en este valor. Bueno, aquí hay quienes lo utilizan de una manera diferente, que colocan una utilidad del ejercicio cero, porque decir, en este caso, como si quiero explicarles algo, en este caso, esta utilidad que tengo aquí del ejercicio del 2018, como se dan cuenta, este mismo valor pasa acá. Esto pasa porque esta empresa no hizo repartición de utilidades, decidió mantenerlas en la empresa. Entonces aquí está reflejado, como les digo, el saldo final del año anterior es el saldo inicial del siguiente año. Entonces eso se convierte la utilidad en una utilidad acumulada. Entonces ya no solo, esta empresa no solo cuenta con los 4.818.000 de utilidades que recibió este año, sino también con los 3.854.000 del año pasado. Entonces, como les decía, yo lo estructuro de esta manera. Tenía una utilidad, hubo una variación que es un incremento de 963 y quedó en 418, esto con relación al año pasado. Aquí la excedente, la acumulada, la utilidad o excedente acumulada, pues al año pasado no teníamos nada, para este año pasa la utilidad que teníamos, que sería la utilidad del año pasado, y queda en esto. Para el total del patrimonio es de 13.979.583, que es el mismo valor que está aquí. Es la importancia del análisis, la importancia de este y de todos los estados financieros, sobre todo estos que llevan saldos comparativos, es el análisis que podemos hacerle a las variaciones porcentuales, sobre todo porcentuales que tiene nuestra empresa. Aquí pues podemos tomar acciones pues, que nos ayuden ya sea a recuperarnos de una pérdida o aumentar aún más las utilidades. Entonces, es muy importante. Todos estos estados financieros, pues por muy hartos que parezcan, pues son importantes para la toma de decisiones de la parte directiva de la empresa. Bueno, recalco nuevamente que como es un estado financiero, que debe ir firmado representante legal, contador público. Ahora vamos a esta parte de la situación financiera. Lo primero que debemos hacer en estos dos balances es determinar las variaciones de las cuentas. Ya aquí en esta columna, en la columna
E, yo aquí pues señalé pues todas las variaciones que hubo con respecto al 2018 con 2019. Y entonces aquí aparecen unos términos que se llaman, que se llaman origen, y lo tengo aquí abajo, origen, aplicación y origen. Entonces, cuando hay una aplicación y cuando hay un origen, los activos, cuando un activo aumenta, en este caso, cuando un activo aumenta, hay una aplicación de fondos. Cuando disminuye, hay un origen. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, mis inventarios aumentan, eso es una aplicación. ¿Por qué? Porque tuve que hacer uso de unos recursos de caja o de banco para aumentar, aumentar esos inventarios. Asimismo, las cuentas por cobrar. Y si mis cuentas por cobrar son más altas, pues seguramente es porque eh, estoy dejando de recibir unos dineros y eso se constituye en una aplicación. Si compro maquinaria, si compro equipo de oficina, se aumentan, es porque aumentan los valores y eso se convierte en una aplicación. Obviamente, cuando disminuyen estos valores con relación el uno al otro, si aquí en este caso de clientes nacionales, esto fue al revés, es decir, 7.800.000 estuvo en el 2018 y el 4.500.000 en 2019, eso quiere decir que hay una disminución y eso se convierte en un origen. Con los pasivos sucede a lo contrario, como dice acá el cuadrito que está aquí, cuando los pasivos eh, aumentan, cuando los pasivos aumentan, hay un origen. Y como lo ve reflejado aquí este cuadro, en este caso, cuentas por pagar aumentaron 805.918, eso se llama origen. Es decir, estas cuentas, mi flujo de efectivo lo manejan inversamente proporcional. A mayor cuentas por pagar, pues va a ser mayor el efectivo, porque si yo cojo y me endeudo en el banco, pues el banco me presta una plata, aumenta mi capital, perdón, aumenta mi efectivo, pero asimismo aumenta mi pasivo. Entonces es un origen para es un origen en el flujo de fondos. Bueno, dicho esto, vamos para el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo eh, se clasifica, tiene tres actividades, se clasifican tres actividades, que son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Actividades de financiamiento. Las actividades de operación son aquellas donde están involucradas el activo corriente y el pasivo corriente. Las actividades de inversión está involucrada la propiedad, planta y equipo, y las de financiación, pues está involucrada las variaciones que tienen el pasivo no corriente, es decir, el pasivo a largo plazo, y las variaciones que podría tener el capital de trabajo. Entonces, aquí, entonces, en las actividades de operación, las
cuentas de control que utilizamos inicialmente, estos se llaman cuentas de control, la utilidad después de impuestos y los gastos de depreciación. No se tienen en cuenta acá pues, el cambio de la situación financiera, pero sí se tiene acá en cuenta en las cuentas de control. Y en ese orden de ideas, pues el primer rubro que aparece acá son la utilidad después de impuestos. Esa utilidad la encontramos acá en el estado de resultados. Aquí, este valor, utilidad después de impuestos. Luego, pues la variación de la depreciación. Esta depreciación, ustedes como se dan cuenta en este balance, están en negativos, pero hay que usarla en forma positiva. Entonces, buscar la manera de cómo restar a 2.622.000 menos 2.043.000. En este caso, pues, se utiliza así negativa porque la variación, el valor del 2019 es superior al del 2018. Pues si fuera al revés, obviamente iría restando. En este caso, en mi estado de flujo va sumando. Luego vienen los deudores. Los deudores o cuentas por cobrar. Esta cuenta tuvo una variación positiva de 3.300.000 pesos. Esto se convierte en una aplicación. Por ser una aplicación, resta, es decir, lo que está aquí en este cuadro, lo que está aquí en origen suma y lo que está en aplicación resta. De todo lo que está aquí a la derecha va restando y todo lo que está aquí a la izquierda va sumando. Entonces, asimismo, acá 3.300.000, los inventarios también tuvieron una variación positiva, porque son una aplicación, van restando. Las cuentas por pagar, ya estas cuentas son de pasivos, tuvieron una variación positiva, pero recuerden que estas cuentas, la variación cuando es positiva, son un origen. Entonces, por eso van sumando las cuentas por pagar, los impuestos por pagar y las obligaciones laborales por pagar. El flujo de efectivo generado en actividades de operación es la sumatoria de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores. 2.683.686 pesos. Asimismo, en las actividades de inversión, recuerden que aquí no se utiliza, esta es la propiedad planta de equipo, por aquí no se utiliza la cuenta de depreciación, solamente la propiedad planta de equipo. Como son cuentas del activo y su incremento fue positivo, eso se convierte en un origen y como les dije antes, los orígenes en este estado van restando. Eso me da un valor negativo de 726.185 y las actividades de financiamiento son, pues, apenas tengo una, que es la obligaciones financieras, estas son obligaciones a largo plazo que se convierten en una aplicación, tiene un incremento y al final sumo este valor más este valor más este valor, las tres actividades, como le dije, son tres actividades de operación, de inversión, de financiamiento, y esto me da un valor de 3.194.127, que para saber si yo hice este ejercicio bien, para saber si este estado de flujo de efectivo está bien, este valor que está aquí, 3.194.727, debe ser igual a la variación que hay del efectivo o del disponible, en este caja, bancos, en este caso, la variación que hay de estos dos valores del 2018 con respecto al 2019. Deben ser
este valor 3.194.727 debe ser igual al resultado del saldo de flujo de efectivo. Como todo estado financiero, como el encabezado, con sus respectivos nombres, la firma del representante legal y la firma del contador público. Bueno, no siendo más, señores, hasta aquí culmina esta presentación. Si tienen alguna duda, si presentan alguna aclaración, por favor, no duden en escribirla en el chat principal. Por favor, por si de pronto no soy yo, pero si alguno de mis compañeros de grupo les puede explicar, o también la profesora que con mucho gusto nos puede ampliar los conocimientos con respecto a esto. Muchísimas gracias por su atención y disculpen la demora. Créanme que entiendo a los profesores, no es fácil preparar una clase. Muchas gracias.